Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial, que estén pasando un día estupendo. Hoy tenemos un vídeo que la verdad, me emociona muchísimo compartir con ustedes. Como ven en el título vamos a hablar de algo bastante personal, algo que me han preguntado mucho últimamente y que sinceramente creo que es importante revelar. Vamos a descubrir juntos quién es la mujer más importante en mi vida. Sí, es que puede sonar un poco intriga, ¿verdad? Pero créanme, la historia detrás de esto es profunda y hermosa, y estoy ansioso por contárselas. Así que pónganse cómodos, preparen unas palomitas o su bebida favorita, porque este va a ser un viaje emocional. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es súper fácil. Solo hagan clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí, así que gracias de antemano. Bueno, vamos al grano. Cuando la gente me pregunta sobre las personas que más han influido en mi vida, que han marcado un antes y un después, hay nombres que vienen a la mente de inmediato. Padres, amigos, quizás alguna pareja que haya sido fundamental en algún momento. Pero hoy quiero centrarme en una persona en particular. Una persona que, a pesar de no estar siempre en el foco de atención pública, ha sido un pilar, una roca, una fuente inagotable de amor y fortaleza para mí. Y sí, estoy hablando de mi madre. Sé que suena cliché, lo sé. La mayoría de nosotros diremos que nuestra madre es la persona más importante. Pero no quiero que esto sea solo una declaración vacía. Quiero explicarles el asterisco por qué asterisco. Quiero que entiendan la magnitud de su impacto en mi vida, desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy. Mi madre, para mí, es mucho más que la persona que me dio la vida. Ella es mi primera maestra, mi confidente más leal, mi mayor fan y, a veces, mi crítica más honesta. Recuerdo desde muy pequeño cómo ella siempre estuvo ahí. En esos días de fiebre alta, cuando el mundo entero se sentía amenazado por un simple resfriado, era su mano fresca en mi frente, su voz dulce y tranquilizadora, la que me hacía sentir seguro. Ella tenía esa habilidad mágica de convertir el miedo en calma, la tristeza en esperanza. No solo se trataba de curar dolencias físicas, sino de sanar el alma de un niño. Me enseñó valores fundamentales que sinceramente han moldeado quién soy hoy. La honestidad, la empatía, la perseverancia. Me decía constantemente, Kerem, no importa cuánto te caigas, lo importante es cuántas veces te levantas con la cabeza en alto. Y eso, créanme, es una lección que he aplicado innumerables veces en mi carrera y en mi vida personal. Piénsenlo por un momento. Ella sacrificó mucho para que yo tuviera las oportunidades que quizás ella no tuvo. Siempre puso mis necesidades y las de mi familia por encima de las suyas. Renunció a sueños personales, a veces para asegurarse de que yo tuviera acceso a una buena educación, a actividades que me enriquecieran. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir culpable por ello. Su amor era silencioso, pero inmenso. Era ese apoyo constante que te impulsa a dar lo mejor de ti, sabiendo que incluso si fallas, hay alguien que te espera con los brazos abiertos para levantarte. Y no se trata solo de los momentos difíciles. También recuerdo las alegrías. Las celebraciones, los pequeños momentos cotidianos que, vistos en retrospectiva, son los que realmente construyen una vida. Las risas compartidas en la mesa, las historias que me contaba sobre su infancia, las recetas que aprendí de ella y que ahora forman parte de mi propia identidad culinaria. Ella me enseñó a apreciar las cosas simples, a encontrar belleza en lo ordinario. Me enseñó a escuchar a mi corazón, a seguir mis pasiones, incluso cuando el camino parecía incierto o difícil. En mi adolescencia, cuando las dudas y las inseguridades son pan de cada día, ella fue mi faro. Me ayudó a navegar por las aguas turbulentas de la juventud, a entender mis emociones, a construir mi autoestima. Recuerdo conversaciones larguísimas en las que yo le contaba mis miedos, mis ambiciones, mis primeros desamores y ella, con una paciencia infinita, me escuchaba, me aconsejaba, pero sobre todo, me hacía sentir que no estaba solo. Me daba esa seguridad de que sin importar lo que pasara, yo era amado incondicionalmente. A medida que fui creciendo y mi carrera despegó, hubo momentos de mucho estrés, de mucha presión. Había días en los que sentía que el mundo se me venía encima. Y en esos momentos, una llamada suya, un simple mensaje suyo, podía cambiarlo todo.
Me recordaba quién era, de dónde venía, y por qué hacía lo que hacía. Me anclaba a la realidad, me devolvía la perspectiva. Ella no siempre entendía todos los detalles técnicos de mi trabajo, pero entendía el esfuerzo, la dedicación, el corazón que yo ponía en cada proyecto. Y eso era suficiente. Su fe en mí a veces era más fuerte que la mía propia. La importancia de mi madre en mi vida no radica solo en lo que hizo por mí, sino en la persona que es. Es una mujer fuerte, resiliente, compasiva y tremendamente inteligente. Ha enfrentado sus propios desafíos con una dignidad y una fuerza admirables, y ha sido un ejemplo constante de cómo superar la adversidad con gracia. Me ha enseñado la importancia de la fortaleza interior, de la capacidad de adaptarse y de seguir adelante sin importar las circunstancias. Y honestamente creo que la relación con mi madre es una de las cosas que más me enorgullecen. Hemos construido un vínculo basado en el respeto mutuo, la confianza y un amor profundo y sincero. A lo largo de los años hemos pasado de una relación de dependencia a una de igualdad, donde nos apoyamos y nos aprendemos el uno del otro. Ella sigue siendo mi consejera, mi inspiración, y una parte esencial de mi día a día. Por supuesto, sé que hay muchas otras mujeres importantes en mi vida. Mis tías, mis primas, amigas que han sido como hermanas, compañeras de trabajo que admiro profundamente. Cada una de ellas ha aportado algo único y valioso a mi existencia. Pero cuando se trata de la figura primordial, de la que ha estado presente desde el principio, la que ha sido el fundamento de todo, esa persona es, sin duda alguna, mi madre. Ella es el corazón de mi mundo. Y quiero aprovechar este espacio, este momento para hablarles un poco más de ella. No de nombres o detalles que la hagan sentir expuesta, sino de la esencia de lo que representa. Representa el amor incondicional. Ese amor que no te pide nada a cambio, que te acepta tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Ese amor que te impulsa a ser mejor persona, no por obligación, sino porque sabes que te mereces lo mejor y que ella siempre cree en eso. Representa el sacrificio silencioso. El dar sin esperar nada, el poner las necesidades de los demás por delante. Y eso, créanme, es un acto de heroísmo cotidiano. Representa la sabiduría de la experiencia. Los consejos que solo alguien que ha vivido lo suficiente puede dar. Y esa calma que solo una madre puede transmitir. A veces, en el ajetreo de la vida moderna, nos olvidamos de agradecer. Nos olvidamos de reconocer a esas personas que discretamente hacen posible que sigamos adelante. Mi madre es una de ellas. Es la persona que sin hacer ruido ha construido los cimientos de mi felicidad. Es la que me ha enseñado el verdadero significado de la resiliencia, de la compasión, del amor. Y por todo eso y por mucho más, ella es la mujer más importante en mi vida. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos compartido la profunda gratitud que siento por mi madre, quien ha sido mi guía, mi apoyo incondicional y mi inspiración desde siempre. Hemos hablado de cómo sus valores, sus sacrificios y su amor han sido fundamentales en la construcción de mi persona y de mi camino. Y hemos reflexionado sobre la importancia de reconocer y valorar a esas figuras esenciales en nuestras vidas, especialmente a nuestras madres. De verdad, espero que hayan disfrutado de esta charla tan personal conmigo. Ha sido un honor compartir esto con ustedes. Me encantaría saber sus propias experiencias. ¿Quién es la mujer más importante en tu vida y por qué? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Compartan conmigo quiénes son esas personas que los inspiran, que los apoyan, que hacen que su vida sea mejor. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si han sentido alguna conexión con lo que he compartido, les agradecería enormemente si pudieran darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con alguien a quien creen que le podría gustar o que necesita escuchar esto hoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.